Perfecto. Voy a compartir pantalla. Vale. ¿Ven mi pantalla? Se ve bien, ¿no? Sí, genial. Pues nada, vamos a hablar un poco, presentar qué es esto de energía bonita. La Comunidad Energética de La Palma, que ya llevamos un tiempito empujando este proyecto súper chulo, que nos tiene unos cuantos enamorados. Y para ponerlo un poco en contexto, ¿dónde se inició esto? Aunque es difícil decir exactamente el punto, porque al final era una cosa que se estaba cociendo ya en un sitio, en un otro, ¿no? Y se iba escuchando, pero yo creo que seguramente fue esto, en unos talleres que La Palma Renovable hizo en 2019 con la Comisión Europea, en las que había más de 50 organizaciones invitadas con representantes, hicieron talleres sectoriales y talleres transversales, y hubo un momento que un grupo de gente dijo, tenemos que empezar ya a trabajar para crear una comunidad energética, que de hecho, ¿qué es una comunidad energética? Para poner también un poco de contexto que no lo hemos dicho, ¿no? Esto viene de muy largo y de hecho les recomiendo un documental, si no lo han visto, que se llama We the Power, está en YouTube y está hecho por Patagonia, la empresa de ropa deportiva, y habla mucho tanto de Rescop como todo el proceso que se hizo, que al final esto es un movimiento que va mucho más allá, ¿no? Y lo que se consiguió es que se pusiera dentro de la normativa, las directivas europeas, la definición de comunidades energéticas. Y no es más allá que decir que dentro de un mercado eléctrico, al final, que se pueden hacer muchas cosas y que es muy complejo, y que pasa que hoy en día hay como muchas grandes empresas que es muy difícil competir con ellas porque tienen como monopolios o oligopolios o como mucho poder, pues pone a los ciudadanos, a las pymes y a las administraciones locales, un poco la idea es que los pone en un sitio en el que puedan entrar dentro de este mercado, que no haya barreras reales, ¿no? Entonces, bueno, con ese contexto, desde ya ese momento del 2019 se empezó a trabajar. ¿Por qué? Bueno, esto es como bastante global, ¿no? Veo que está entrando gente. Genial. Es bastante como las grandes preguntas que tenemos. Esto es una clarísima, ¿no? Los guinchos, no tiene sentido lo que está pasando en esta isla. El 90% de electricidad es de generación fósil, cara, contaminante. Bueno, no, la imagen dice más, ¿no? Está claro que esto no es un modelo que queremos y es claro que lo queremos cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que no solamente es fósil, no renovable y contaminante, sino que además es un modelo que genera problemas sistémicos de pobreza energética, en que las personas no se integran en las soluciones, no se tienen en cuenta. Aquí en España hay un problema real y grave de pobreza energética, de pobreza en general, pero con el adjetivo energética, ¿no? Mucha gente que padece en su vida, en su salud. Y esto se tiene que cambiar de base. Y una de las claves de la comunidad energética es eso, llevar la gobernanza y el poder de decisión y de propiedad de la energía a la gente. Un dato muy claro que me parece a mí bastante relevante. Sumando todos los combustibles fósiles de la isla, cada año estamos quemando más de 100 millones de euros, que al final es dinero que se va. Lo que literalmente se quema y se va. ¿Qué pasaría si ese dinero se quedara aquí para mejorar el bienestar de las personas de aquí? Pues esto es uno de los objetivos. Y el otro, ¿por qué? Bueno, porque estamos aquí en medio del Atlántico, estamos esperando que nos llegue el petróleo, cada vez estamos viendo la situación global más y más complicada. Puede que no nos llegue un día, o puede que escasee, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con la dependencia que tenemos? Es un desastre lo que puede pasar. Entonces tenemos que cambiar el modelo claramente. Y eso es la otra parte, ¿no? Estas son las problemáticas y el sueño, pues construir esta herramienta que estamos construyendo ya para hacer una transición energética ciudadana. Es un sueño, pero al final tampoco no es una utopía imposible de realizar. De hecho, no nos estamos inventando nada. Hay muchísimas cooperativas en Europa, de hecho hay más de 1 millón de hogares en Europa que están dentro de cooperativas energéticas
y simplemente es mucho curro, mucho trabajo, sí, pero es algo que es obvio que se puede conseguir, porque los números, lo hablaremos después, salen de sobra, los números económicos de lo que queremos hacer. Los primeros pasos. Esto salió desde La Palma Renovable, la asociación, como ha estado promoviendo hasta que nació la cooperativa, estaba promoviendo que naciera la comunidad energética. Se empezó con una encuesta que de hecho mostraba realmente el interés enorme de la gente de esta isla en cambiar el modelo y en participar en el cambio de este modelo. Estuvimos informando sobre qué es una comunidad energética, qué es un autoconsumo compartido y muchas otras cosas relacionadas, y haciendo reuniones y presentaciones. De hecho, esta foto es una foto de un momento muy chulo, ¿no? Fue justo hace un año, finales de agosto del año pasado, que hicimos una presentación, justamente hicimos una visualización del documental que hablaba antes de We the Power, aquí con el presidente de Rescop Europa, de la Federación de Cooperativas de Energías Renovables en Europa, y creo que fue muy, bueno, creo que fue un momento muy especial, ¿no? El vivir ese inicio de la cooperativa. ¿Qué más ha pasado? Esto nos dieron conjuntamente a La Palma Renovable con el Cabildo dinero para hacer estudios sobre como ya más técnicos, ¿no? La parte más técnica de la comunidad energética. Se han hecho muchísimos estudios, de hecho se terminó el proyecto el mes pasado, y ahora cosas que tenemos una lista de 20 instalaciones posibles de autoconsumo colectivo en toda la isla, autoconsumo colectivo. De hecho, esta foto que ven aquí a la derecha, no sé si se ve muy bien, pero cada una de estas taquitas son cubiertas e identificadas donde cabría una instalación suficientemente grande por las cosas que queremos hacer, ¿no? Los 100 kilovatios queremos poner como mínimo. O sea que ha habido un corrazo ahí de identificar y después filtrar cubiertas. Hay 20 que se ha hecho un estudio técnico más detallado. Autoconsumo colectivo, para quien no lo sepa, al final es poner una cubierta o una instalación donde sea, ¿no? Nosotros lo ponemos en cubierta con la idea de que sean, que no, de momento no queremos tocar suelo, ¿no? Porque competir uso, sino que sabemos que hay suficientes cubiertas en La Palma como para tener todo el consumo renovable que necesitamos. Entonces nos vamos a poner todos en cubiertas o en superficies antropizadas, como por ejemplo la primera en Los Sauces, en el cimo de un estanque. Y 500 metros alrededor de esa instalación, las personas que viven 500 metros alrededor, personas, pymes, administraciones locales, pueden consumir como si esa instalación estuviera en su tejado. Pues igual podemos entrar más en detalle si hay preguntas de eso, pero la idea es esa, ¿no? Hacemos 100 kilovatios, que da para muchas familias, y la gente alrededor se conecta a esa instalación. De una manera virtual, en cierto modo, no se tiene que poner cables, sino es una manera virtual como se conecta a través de la factura. Se descuenta directamente en la factura que le llegue a la persona, esté en la comercializadora que esté, se descuenta la energía generada en esa planta. ¿Qué más? Por ejemplo, se hizo estudios de realmente cómo hacer, porque muchas de las cubiertas en realidad son públicas, y cómo se podría hacer esa cesión de cubiertas públicas a la cooperativa, que al final no deja de ser una entidad privada, aunque es colectiva, pero es y que las administraciones públicas también van a ser socias, pero se tiene que hacer ciertos procesos, ¿no? Para esta cesión. Se estuvo mirando también el salto del mulato, estudio técnico jurídico, y una de las preguntas que también entraba era ¿podría la comunidad energética ser quien gestionara el salto del mulato? Entonces, bueno, y más estudios, pero para que vean que hay bastante trabajo ya técnico hecho. Y fue ya en octubre, 19 de octubre puede ser, no sé si los compañeros lo recuerdan de Consejo Rector, 19, 20, 21, así de octubre del año pasado. Esta foto es la notaría, se constituyó la Comunidad Energética Energía Bonita. Ya somos una cooperativa de consumidores y usuarios sin ánimo de lucro, parte de una red de cooperativas europeas, se asocia Rescop, que son, como decía antes, más de 1 millón de personas en Europa que estamos dentro de diferentes cooperativas. Y nada, que el viaje está arrancado. No fue hasta, creo que, claro, se tuvo que hacer con mucho trabajo interno, ¿no? Fue en marzo del año pasado que abrimos a que todo el mundo que quisiera se asociara. Marzo de este año, perdón. Sara, tomas tú.
Buenas, yo soy Sara, miembro del Consejo Rector. Y bueno, voy a hablarles les voy a leer nuestra declaración de identidad. La escribimos, el día 7 de mayo. Tuvimos un taller sobre comunidades energéticas con Resco y formamos los equipos de trabajo, que ya hablaremos más adelante, y un grupo de trabajo de cultura participativa. Intentamos plasmar en palabras pues lo que nos define. Es bastante complicado, fue bastante complicado, por eso lo leo, porque cada palabra está decidida en equipo y eso también nos define, el trabajar en grupo. A ver si les gusta. La Comunidad Energética Energía Bonita nace en La Palma como una iniciativa ciudadana, parte de un movimiento social global por un nuevo modelo energético descentralizado, en manos de la ciudadanía y arraigado en el territorio. Nuestra misión es trabajar para alcanzar una transición energética en la isla que apoye las energías limpias de una manera eficiente, sin ánimo de lucro y que sea respetuosa y justa con el entorno y las personas. Priorizamos en esta transición la lucha contra la pobreza energética y el fomento de la diversidad, para incluir en el movimiento a toda persona que suscriba nuestros principios, contando con las distintas realidades que conforman nuestra comunidad isleña. Energía Bonita, Jesús. Energía Bonita se compromete con la igualdad de género. Por tanto, apostamos por una comunidad donde la igualdad, en el sentido más amplio de la palabra, sea uno de sus pilares básicos. Entonces, queríamos que se plasmara esos nuestros pilares, que son luchar contra la pobreza energética, el camino hacia la soberanía y hacia una transición justa, y la diversidad en todos sus aspectos, y que seamos una organización horizontal y que incluya todas las realidades de la isla y todas las diversidades posibles. Y a ver, si pasas, Nuria. Y bueno, nos ascribimos a los principios tanto de las cooperativas y de la economía social y solidaria, que se entremezclan bastante. Los principios cooperativistas son asociación voluntaria y abierta, ahí viene el tema también de la diversidad. Control democrático por los asociados, una persona, un voto, sean personas o pymes, organizaciones. Participación económica de los asociados, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre cooperativas y preocupación por la comunidad. Y en cuanto a los principios de economía social y solidaria, está la equidad, el trabajo, la sostenibilidad ambiental, la cooperación, no tener ánimo de lucro y el compromiso con el entorno, que también es súper importante. Y así más global, también nos ascribimos a los principios a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son más amplios, pero bueno, creemos que podemos tener impacto en cada uno de ellos desde la cooperación. Ahí va. Genial, avanzo. Perfecto. ¿Continúo yo o alguien más se anima? Venga, continúo yo. Si alguien más de Consejo Rector se anima, pues... proyectos, cosas que estamos haciendo. Antes ya he comentado lo de las 20 instalaciones, pero hay una que tenemos más avanzada de todas. De hecho, es una instalación en San Andrés y Sauces, en un estanque, es el que hay en la foto abajo a la izquierda. 100 kilovatios, hemos pedido ya el punto de conexión de Endesa, que nos ha denegado, pero ya hemos vuelto a pedir y ahora estamos esperando que nos tendría que responder ya. Y cuando tienes el permiso de Endesa como distribuidora, al final es la distribuidora que te tiene que decir si hay suficiente espacio en sus transformadores y en sus redes. Y esperamos que ahora, de una manera u otra, conseguir, porque 100 kilovatios tampoco es tanta potencia. Entonces, de una manera u otra, conseguir poder conectarnos a la red. ¿Qué más? Así que tenemos esta lista de posibles 20 instalaciones, pero esto no significa que estemos limitados a eso. Si hay gente que diga, oye, pues yo tengo una cubierta súper interesante, que pueden caber 100 kilovatios, ¿podemos mirarlo? Venga, lo miramos, igual tiene mucho sentido y se hace en ese sitio antes que una de las 20 que tenemos. Pero así, tenemos ya unas identificadas para iniciar.
¿Qué más? Otro tema, el de la gobernanza, que esto es un punto súper clave. Si realmente queremos otro modelo energético, hacer las cosas de una manera diferente, tenemos que cambiar cómo funcionan las cosas, ¿no? Y cómo decidimos en colectivo, que a veces yo sé que hay gente que se le pone los pelos un poco de punta cuando escucha decisiones colectivas, pero también es verdad que muchas veces, ¿no?, la gente piensa asociaciones en un edificio, ¿no?, los vecinos conjuntos que difícil tienen a decidir cualquier cosa, pero intentamos trabajar con las mejores herramientas y procesos posibles para hacer estos procesos participados y de hecho muchos de nosotros hemos vivido procesos participados como que funcionan muy bien, no tiene por qué ser un trauma, sino al contrario, puede y tiene que ser, creemos, una cosa que la disfrutemos decidiendo y construyendo colectivamente. Una de las maneras, ahora mismo estamos arrancando 3 grupos de trabajo dentro de la cooperativa, la gente que ya está asociada, uno de proyectos, uno de cultura participativa, que ahí entra la gobernanza y la formación, o sea, gobernanza entendido como cómo hacemos, ¿no?, para decidir las cosas. Tenemos una asamblea obligatoria anual, después puede que haya extraordinarias, pero cómo hacemos, ¿no?, para que cualquier idea de cualquier persona que pueda ser, que el resto crea que es una buena idea, llegue a llevarse a cabo, ¿no? Y después otro grupo de trabajo sobre comunicación, ya está más la comunicación más a nivel externo. Hacemos procesos de participación y debates, que no llevamos mucho tiempo de vida, pero sí que ya hemos hecho antes. Sara nombraba un taller que hicimos en mayo. El mes pasado, en julio, tuvimos un encuentro y estuvimos debatiendo, y de hecho nos decantamos a cambiar el modelo de negocio que teníamos pensado. En un inicio lo que pensábamos era, antes que hablaba de las instalaciones colectivas, que es como, vale, tenemos 100 kilovatios, yo como individuo que vivo a 500 metros quiero 2 kilovatios, pues como la instalación cuesta 100.000 euros en total, pues yo pongo 2.000 euros y estos 2 kilovatios, la proporción que yo he pagado es mía, ¿no?, en cierto modo. O sea, la electricidad que se genera en ese momento me llega a mí en el momento que se genera, siempre, en las horas de sol. Si la consumo, a mí me llega como gratis, ¿no? No es exactamente gratis porque se tienen que cubrir unos costes de la cooperativa. Este era el modelo inicial y estuvimos debatiendo cambiar el modelo, ¿no?, a un modelo en el cual no son las personas individuales que se financian la instalación, sino que es la cooperativa que se financia. Es decir, vamos a financiación, ahora después lo hablamos, nos han dado una subvención el IDAE, y después también, más allá de subvenciones, financiaciones bancarias, podemos abrir el capital social voluntario, cualquier persona socia que quiera participar, pero no tiene que estar enlazado. O sea, quien pone dinero y se le da un interés a cambio no tiene por qué ser la misma persona que consuma, ¿no? Y eso facilita, de hecho, el proceso en varias maneras. Una de ellas es el tema de pobreza energética, ¿no?, que sí, al no tener que hacer una inversión obligatoria inicial grande, así incluimos a más personas que por su economía no lo pudieran hacer. Comunicación. Sara. Bueno, esto es breve. Yo llevo las redes. La verdad es que está yendo bastante bien, sobre todo Instagram. Tenemos más de 1.000 seguidores y seguidoras, y ahora lo importante es conseguir que se conviertan en socios y socias. Si quieres seguirnos, estamos encantados. Y es otra manera de llegar a más personas, y aunque también vemos que hay un sector de la población a la que no podemos llegar a través de las redes y tiene que ser más puerta a puerta, más en la calle. Y por ahí también el grupo de comunicación, el grupo de trabajo de comunicación, pues está haciendo una... Ale, Uy, Alejandra, voy a sacar Pancho, ¿vale? silencia. Eso. Pues eso, que el grupo de comunicación está haciendo una estrategia, aparte de redes sociales, que sea más, que pueda llegar más a la gente, más a la gente mayor, que no use redes, o para poder seguir trabajando en la diversidad, porque si solo vamos a través de las redes, nos dejamos a mucha gente fuera. Pero bueno, igualmente les invitamos a que nos sigan, Energía Bonita Coop en Instagram, Energía Bonita en Facebook y en Twitter también.
esto también lo habíamos comentado antes, el tema de subvenciones, que quede claro también, el modelo de negocio no necesita subvención, es decir, los números salen sin subvención, pero el hecho de ir a subvenciones nos da realmente un empujón para poder ir mucho más rápido, ¿no? y conseguir más rápido más instalaciones, que también al final es un tema de escala. Cuanto más rápido llegamos a más instalaciones, más barato será el coste de la cooperativa, porque se dividirá entre más personas, ¿no? Entonces, cuanto más rápido lleguemos ahí, también económicamente es más viable. Aquí puse iniciar 2 o 9 instalaciones y movilidad compartida, porque justamente el IDAE nos ha dado ya una subvención que pedimos para 2 instalaciones y 2 coches eléctricos compartidos. Pero ahora están las listas provisionales de una subvención que nos daría para hacer hasta 9 instalaciones. Bueno, al final son el 50% más o menos que te dan, depende del tipo de proyecto, pero sería $500.000 de euros que nos darían, pero claro, tenemos que conseguir financiar el otro $500.000 restante. Entonces ahora estamos dentro de la cooperativa debatiendo si nos atrevemos a ir a esa subvención o no. Y lo vamos a ver, de hecho, el próximo mes ya tendremos que decidir si aceptamos o no esa subvención más grande. Y estamos eso, ¿no? Es complicado económicamente en el sentido que es un modelo económico que no podemos empezar a recibir ingresos hasta el momento que tenemos las instalaciones hechas, y puede pasar, generar una instalación es complicado, ¿no? Entonces ahora mismo también otra de las razones por las que estamos buscando subvenciones, sobre todo para que haya personas que puedan empezar a trabajar como una inversión a futuro, ¿no? Para ir construyendo todas estas estructuras y instalaciones que necesitamos. De hecho, nos han aprobado ahora también en el programa Diginova de la Universidad de La Laguna, que vamos a tener juntamente con otra cooperativa, 2 personas dinamizadoras. El mes que viene van a empezar a trabajar. De hecho, creo que alguien de ellos están por aquí escuchando, y tenemos muchas ganas de empezar a poder trabajar y tener gente que nos ayude en esto. Y bueno, como decía antes también, necesitamos muchísima ayuda, ¿no? en muchos ámbitos, y esperamos que dentro de... ¿Hay alguien que tiene inglés, Elena, pero no la creo, oigo, coño. que tiene el micro? Enlace. Elena. Enlace, dale. Si alguien la puede silenciar. Ve, por favor, hacer el No se nos la han escucha. entendido, pero no, yo ahora no la oigo. Elena, no nos oye, dice. Lo tengo complicado. No sé si alguien más la puede silenciar. Ahora creo. Vale, genial, gracias. Entonces, eso sí, lo que estamos intentando también dentro del Consejo Rector, nosotros estamos poniendo todo nuestro trabajo y cariño y todo, pero es voluntario, al final son horas voluntarias. Y poco a poco, ¿no? Entre todas las personas, ya somos más de 60 personas socias, la gente va aportando, ¿no? Y esperamos que vayamos a poder aportar más entre todas, de todas las necesidades que tenemos, que son muchas al final. Qué bueno. ¿Y qué más? A nivel a futuro, pues, ¿qué es eso, no? Al final entender que lo que estamos haciendo no es un... ¿Han entendido? Vale, ya lo empecé a ver ahí. Elena, ¿nos escuchas? No, y nadie la puede silenciar, veo. La puedes silenciar tú, ¿no? Sí, Si pero tienes el creo que control. tengo que dejar de compartir pantalla. Espérate, deja un momento de compartir. Ya silencio a todo el mundo ya. Ya la saqué. ¿Qué No dice? encuentro. Aquí. Ya está. Silenciada. Perdonen. Continúo compartiendo pantalla. Y ya creo que es la última, pero sí, casi última. Entender que esto no es solamente autoconsumos colectivos lo que estamos haciendo, sino que
va mucho más allá. O sea, al final es una herramienta para hacer la transición en lo que necesitamos. Desde empezar a pensar todos los temas de almacenamiento de energía, porque las renovables es lo que piden, ¿no? Al final necesitamos electricidad en momentos que igual no hay sol ni el viento. Pues eso también que tenemos que solucionarlo. Temas de flexibilidad de demanda, integración sistema, agua podría ser una posibilidad, ¿no? Los bombeos de agua que nos sirvan como baterías. Bueno, hay como a nivel técnico muchísimas cosas a hacer, y a nivel socioeconómico pues empujar todos los proyectos que tengan que ver economías más circulares, democracia integrada en el día a día de las personas, disminución de la pobreza energética, y al final estos somos nosotras, todas las personas socias que creamos todos estos proyectos que vayan hacia ese objetivo, ¿no? Y ya para cómo asociarse, eso igual creo que además es la última, ¿no? Sí. Lo que puedo hacer es mostrar la web para que vean cómo se llega allí. A ver. ¿Ven la web? Esta bonita web que tenemos. Por cierto, aquí abajo siempre vamos actualizando la gente que somos, si alguien quiere curiosear cuántas personas somos. Y para asociarte simplemente va a ir aquí, hazte socio, y rellenar el formulario. Para asociarse, aquí lo explica un poquito más, ¿no? Son una aportación de capital social 100 euros, que al final esto es como el bote común del capital de la cooperativa. Cada una de las personas ponemos 100 euros. Si uno se va, este dinero se devuelve en los términos establecidos en nuestros estatutos. Hay los estatutos y al final los estatutos lo que hacen es pues especificar exactamente cómo nuestro funcionamiento interno como cooperativa. Y aquí lo explica también, ¿no? Qué riesgos conlleva ser socio de la cooperativa. Es simplemente cliquear el botón y aquí es poner que creo que a mí me sale en inglés, pero si tienen el lector, ¿cómo se llama? El web browser. En español iba a ser en español. Es rellenar esto y enviar y ya está. Y no tienen que hacer nada más y ya serán socios de la cooperativa Energía Bonita. Y nada, hasta aquí. Yo no sé si las compañeras del Consejo Rector han estado recogiendo preguntas que se han hecho o si abrimos micros a quien tenga preguntas. Por el chat no ha habido nada, así que abrimos micros para la gente que tenga preguntas. Creo que sí que hay una pregunta que me pusieron en privado. ¿Cuál es la viabilidad de proyectos para cubiertas de edificios de pisos o comunidades de vecinos? Claro, viabilidad un poco difícil de, o sea, como exactamente como, a ver, para entenderlo, lo que para los autoconsumos colectivos, pues hay otros proyectos que vamos a hacer, ¿no? Lo que vamos a hacer es, la gente se va a decir, vale, yo me uno a este consumo colectivo, firmo un contrato que voy a tener un 9% de esa instalación me va a llegar a mi casa y ahí lo que vamos a hacer, nos vamos a repartir proporcionalmente los costes de funcionamiento de la cooperativa entre todas las personas. Al final también la financiación de la instalación, todo eso. Al final lo que estamos viendo es que el precio equivalente es un precio que es más barato que el precio de electricidad, el precio de mercado. Más aún teniendo en cuenta los precios actuales y los precios a futuro de la electricidad, que ahora estamos viendo que es un desastre y va a continuar siendo porque la situación actual no pinta que va a ser diferente. Más allá de la guerra estoy hablando, es decir, que los precios de electricidad cuando miras al mercado de futuros que hay es muy alta. Entonces,
Es difícil responder la viabilidad porque tienes que estar comparando con los precios a futuro de la electricidad, porque ¿no? La diferencia de este sistema es que no tienes un precio volátil, sino que tenemos controlado, se va a decidir, pues vamos a pagar eso, que es lo que nos cuesta realmente los costes de la cooperativa, y va a ser eso, independientemente de las guerras que haya o independientemente de lo que pasa en el mundo. Sabemos que vamos a tener este precio. Entonces, te puedo decir eso, que es un precio más barato que la electricidad, y después también depende mucho del uso que tengas eléctrico. Si la persona esa, como decía antes, es lo que se genera en la instalación de autoconsumo colectivo, se consume en el momento. Entonces, si lo estás consumiendo toda tu electricidad por la tarde, no te vas a poder beneficiar nada. Pero si puedes mover todos tus consumos en el momento que hace sol, vas a tener, tu viabilidad va a ser mucho más alta porque el retorno de la inversión va a ser mucho más rápida, porque estás realmente usando mucho más de esa energía. No sé si he respondido a la pregunta o si quiere añadir alguien más. Yo quería preguntar algo, no sé si se me escucha, ¿sí? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Gracias a la cooperativa por este acto de información, que es importante ir dando pasos para participar. Quería preguntar si hay ayuntamientos de La Palma que ya están interesados en participar en la cooperativa. Y otra pregunta, un cooperativista que tiene autoconsumo particular en su casa, ¿puede gestionar los excedentes con la cooperativa? Vale, la primera pregunta es sí. Lo que pasa es que la administración conocida es que no es muy rápida, entonces todavía no tenemos ningún ayuntamiento o cabildo que haya conseguido que se haya asociado. Tienen que pasar por el pleno, tienen que hacer varios pasos. Pero sí, de hecho, la mayoría o todos prácticamente que hemos hablado nos dicen que sí. Entonces, esa parte, la respuesta es sí. El tema de los excedentes, esto ya es más complicado porque al final quien gestiona los excedentes son las comercializadoras. Es decir, nosotros no vamos a ser, o no somos y no tenemos planteado por el momento ser una comercializadora eléctrica. Es lo que decía antes, que la gente no se va a tener que cambiar el contrato eléctrico de su comercializadora. Lo único que pasa es que se va a hacer un contrato con la distribuidora que vamos a decir, mira, esa planta, todo lo que genere en cada hora, tú descuéntale un 10% a esa persona, a un 20% a esa, un 5% a esa persona. Entonces, en la factura que cada uno tendrá con su comercializadora, que le llegue en su casa, se le va a descontar. Los excedentes de un autoconsumo individual te los está pagando tu propia comercializadora. Otra cosa, y aquí es cuando se complica, cuando hablaba de flexibilidad de demanda, es que si en algún momento queremos hacer el papel de agregadores de demanda y de flexibilidad y todo eso, pero es un nivel más de complejidad, de hecho, porque todavía los mercados no están preparados, están ahora definiendo todo eso. Porque la complejidad también lo he nombrado antes, ¿no? Como las renovables son cuando son, tenemos que hacer un esfuerzo como consumidores también para adaptarnos el consumo a cuando se genera la electricidad. Entonces, esa parte en un futuro puede que sí que veamos una manera, no a través del excedente directamente, porque solo es la comercializadora, sino ver maneras de hacer agregaciones de demanda. Pero bueno, esto es una cosa más a futuro porque ya te digo que esto no, justo se están haciendo dentro del mercado eléctrico. Más preguntas. Si alguien tiene preguntas y no se escucha por lo que sea y no nos estamos enterando que no se escucha porque no lo escuchamos, lo puede escribir en el chat también. Porque he estado silenciando a gente y a veces sé que si se silencia, igual no se ha dado cuenta la persona y está hablando y no lo escuchamos. Nadie tiene preguntas en esta revolución que estamos liando, por favor. Bueno,
Bueno, pues nadie se anima, voy a seguir preguntando alguna cosa más. Genial, Mira, Antonio. en el problema que había en el transformador para incorporar la producción de la planta de los sauces, ¿eso cómo se va a solucionar? ¿Endesa tiene alguna obligación de hacer? Porque claro, si no, Endesa, como propietaria de la red de distribución, tiene una especie de poder, porque ella también a su vez participa en los proyectos de generación de fotovoltaica y tiene como una especie de posición de dominio ahí, de ventaja a la hora de, claro, porque ¿cómo sabemos que es verdad que ese transformador tiene la capacidad que dice Endesa, ¿no? Es decir, Endesa puede ser un problema a la hora de bloquear los procesos de incorporación de la generación de los proyectos de autoconsumo, ¿y cómo podemos resolver eso? Buena pregunta. En el caso concreto de los sauces, lo que estamos haciendo ahora, nos dijeron que en el transformador que se pidió el punto y nos dijeron en este transformador no hay capacidad. Pero resulta que allí lleva el cable de otro transformador y ahora lo que hemos hecho es preguntar en el otro y estamos esperando que nos respondan. Pero si es verdad, lo que estás diciendo, Antonio, es tal cual y además no estamos solos aquí en La Palma, sino que de todas las comunidades energéticas en España que estamos en contacto, todo el mundo está teniendo exactamente los mismos problemas. Sí es verdad que por la experiencia y esto lo digo porque es así lo que estamos dando cuenta, que en España hay diferentes distribuidoras y Endesa es especialmente complicada en el acceder a muchas de estas cosas, ¿no? Tanto los autoconsumos colectivos como hasta los individuales, ¿no? Se está teniendo muchísimos problemas. Entonces, bueno, tenemos que hacer presión ciudadana, política. Hemos contactado también al Gobierno de Canarias, que está dispuesto a ayudarnos a encontrar soluciones. Y aquí, una vez nos respondan de los sauces, a ver qué nos dicen, vamos a ver cómo nos organizamos también para solucionarlo. Porque está claro que al final la subvención del IDAE nos dan 14 meses y ellos son conscientes, ¿no? También es otra medida de presión. O sea, si me das dinero, me das 14 meses, lo tengo que ejecutar y la distribuidora es la que me está bloqueando, nos tendrán que ayudar en cierto modo, ¿no? a que eso sea, bueno, el IDAE y al final todos los planes que se están haciendo desde el gobierno y desde Europa a que instalemos renovables, no puede ser que nos incentiven y nos empujen y realmente lo están haciendo y por otro lado tenemos una distribuidora que no nos ayuda a avanzar. Entonces tendremos que estar buscando maneras. Hola, no sé si puedo preguntar o hay alguien antes que yo. Pregunta, dispara, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Una duda que a lo mejor se le plantea a alguna persona. O sea, la cooperativa no tiene nada que ver con las subvenciones que está dando el Cabildo para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo. No, Vale, me lo esas imagino, son pero- individuales lo que se ok. está... Y después, aquí en Santa Cruz de la Palma, cerca de donde yo vivo, en el Polideportivo Municipal, me he fijado que tienen todo el techo lleno de placas fotovoltaicas. ¿Eso es algo del ayuntamiento? ¿Habría posibilidad de que fuera gestionado a través de la cooperativa o cómo está? Si sabes tú cómo está eso, o saben ustedes cómo está eso. Sí, es del ayuntamiento y de hecho lo están gestionando para ponerlo en marcha finalmente después de no sé cuántos años eso que lleva parado ahí. Pero también es verdad que hay espacio que sobra y de hecho estamos mirando si sería una posibilidad poner paneles alrededor de los espacios que todavía quedan para la comunidad energética. Con el Ayuntamiento de Santa Cruz estamos hablando y de hecho ahí había una pregunta aquí veo. Tenemos unas cuantas instalaciones o cubiertas identificadas en Santa Cruz y ahora el proceso es eso, lo que sea público es ver cómo hacemos la cesión. Tenemos alguna privada también en Santa Cruz y ver si podemos avanzar eso y ver cuántas personas a 500 metros alrededor están y al final también es un proceso, ¿no? Que Santa Cruz de una manera u otra tenemos que llegar a cubrirla toda o como mínimo el núcleo urbano, ¿no? Porque fácilmente podemos encontrar cubiertas que 500 metros
llegue las personas, ojalá que pasara que fuéramos tantos socios que nos quedamos sin cubiertas para dar energía a toda la sociedad de la cooperativa. Pero en todo caso, eso, que quien esté interesado, y también si hay gente de Santa Cruz que crea que hay una cubierta interesante que no hubiésemos identificado, aunque ya les digo, o sea, hemos mirado una a una todas las cubiertas de esta isla y creo que tenemos bastante identificadas todas las cubiertas, pero puede ser que hay algunas, sobre todo a nivel privado, que se nos hayan pasado y que entre todas vamos proponiendo y vamos viendo qué es viable y qué no es viable. Irene pregunta si se puede ser socia viviendo en la península. No, lo siento. Es por estatutos y porque somos una comunidad energética local, tiene que ser tener la condición es que tenemos que tener un consumo energético en La Palma. Personas mínimas para que sea viable una comunidad energética. Es complicado decirlo. Al final, para un autoconsumo colectivo, nosotros estábamos contando eso que para 100 kilovatios que puede haber unos 100 personas asociadas más o menos a esa instalación, pero claro, si en vez de personas son una pyme y un ayuntamiento, igual son menos, ¿no? Es encontrar ese balance. Pero nosotros lo que queremos hacer como muchas autoconsumos colectivos, y hay comunidades energéticas que igual quieren hacer otras cosas, o sea que no hay un número exacto. Están entrando muchas preguntas y además yo estoy hablando mucho, por favor. Nosotros del Consejo Rector, que me estoy quedando sin voz. Yo sí quería añadir a eso, soy Dani, soy del Consejo Rector también, que bueno, que el número de personas necesarias para activar un autoconsumo compartido también se puede bajar por el hecho de que la comunidad energética puede vender también a red. Es decir, que los beneficios que obtiene, o los ingresos que obtiene, mejor dicho, beneficios no puede tener porque somos sin ánimo de lucro, pero los ingresos que obtiene la comunidad energética pueden venir o bien de que la gente participe en gran medida en los autoconsumos compartidos, o bien de que parte de esa energía se venda a red. Nosotros somos sin ánimo de lucro, no tenemos un ánimo empresarial, con lo cual lo deseable sería que hubiera mucha participación y poca venta a red. Pero si por lo que sea tardamos en generar ese movimiento social o esa cantidad de personas que se asociarían al autoconsumo colectivo, también tenemos esta otra fórmula para generar ingresos y ser viable. Hay una pregunta que veo que pone qué superficie es necesaria para crear una cubierta energética. Claro, nosotros en realidad podemos hacer instalaciones más pequeñas, pero ¿qué pasa? Como más grandes, a nivel económico mejor te salen hasta llegar al límite de 100 kilovatios, porque más de 100 es un poco más complicado. Sí es verdad que como vamos ahora a venta red, no hay las mismas limitaciones que cuando antes pensábamos hacerlo de otra manera, ¿no? Pero aún así 100 kilovatios, por ejemplo, si vas a más de 100 kilovatios, tienes que poner un aval para pedir a la distribuidora que te deje poner, o sea, para pedirle, ¿me dejas conectar aquí? Tienes que poner un aval. 100 kilovatios o menos, no hace falta. Entonces, ahí 100 hay como una barrera de que es una instalación más grande y es un poco más complicado. Por eso, de momento, planteamos todas 100, también porque es verdad que cubiertas que puedan caber más de 100, todavía hay menos, ¿no? La mayoría que estamos mirando, la mayoría queda poco espacio después de cubrir los 100. Exactamente no te sabría decir ahora, pero entre 800 y 1000 metros cuadrados, más o menos. Creo que 800 más o menos es suficiente para que quepan 100 kilovatios. ¿Qué más? Preguntan si hemos contactado con comunidades de propietarios. La respuesta es sí, pero la respuesta también es que estamos como súper saturados. O sea que queríamos hacer mucho más y contactar mucho más de lo que estamos haciendo. Entonces, que cuanto más seamos, más podemos ir contactando, aunque sí que es verdad que hay gente que nos ha dicho que tiene interés.
Dani, ¿ibas a decir algo? Bueno, iba a juntar un poco las dos preguntas que estaban ahí pendientes. De si estoy actualmente fuera de un área, de una cubierta energética, ¿qué solución hay? ¿No? Y lo que acaban de comentar de las comunidades de propietarios. A ver, por recapitular un poco, hay varias opciones de participar en la comunidad energética. La primera y más básica es la de hacerse socio con independencia de que, socio o socia, con independencia de que uno esté en el área de influencia de un potencial autoconsumo o no. En mi caso, por ejemplo, y de muchas otras personas que estamos en la comunidad, pues no tenemos ningún proyecto potencial cercano, es decir, estamos por estar, por ayudar a la transición energética, por luchar contra la pobreza energética, etcétera, etcétera. Ese es un nivel posible de compromiso. Otro nivel posible de compromiso es hacerse socio y además participar en la toma de decisiones. Es decir, lo bueno y lo malo es que estamos empezando, es decir, estamos muy verdes en muchas cosas, pero también están todas las cosas por hacer, es decir, no tenemos un rumbo muy claro trazado y este es el momento de participar en las reuniones, de aportar con su voto, de aportar con su opinión y de decidir si vamos hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro, ¿no? Y luego está la tercera posibilidad, que es o proponer o facilitar que podamos acceder a cubiertas, ¿no? Por resumir un poco lo que ya ha dicho Nuria, por recapitular un poco, esas cubiertas pueden ser o públicas o privadas. Si son públicas, tenemos la cuestión jurídica, es decir, es un espacio público, vamos a ver cómo conseguimos que nos lo cedan a nosotros, que en realidad somos privados, aunque seamos sin ánimo de lucro, pero somos una entidad privada, con lo cual hay cuestiones ahí jurídicas que resolver. Pero es verdad que gran parte de las cubiertas óptimas que tenemos localizadas en ese estudio de 20 son públicas. Y luego pueden ser también cubiertas privadas. En cualquier caso deberían ser amplias, como acaba de decir Nuria, diáfanas, es decir, sin obstáculos, sin sombras. Si no son cubiertas, puede ser también sobre suelo, pero es un compromiso que nombraba Nuria también antes, de nosotros, de la cooperativa, de no consumir suelo que pueda tener otro uso. No vamos a consumir suelo agrario, ni vamos a consumir suelo forestal, ni vamos a consumir suelo natural, ni de forestal, ni mucho menos, sino tiene que ser un suelo que ya esté alterado y que esté rodeado de una zona urbana más o menos densa. No tiene por qué ser urbana en un sentido estricto, pero sí que sería interesante que tuviera unas cuantas viviendas alrededor que se pudieran beneficiar de esa energía, ¿no? Entonces, evidentemente es complicado cumplir con todos los factores y es verdad que habrá gente socia dentro de la cooperativa a la que de forma inmediata no vamos a poder beneficiar como participantes de esos autoconsumos compartidos. Allá cada uno, cada una, pues en función de esas circunstancias, si decide participar de una manera o participar de otra, pero bueno, fórmulas hay. Y además todos estos otros servicios que podemos ir ofreciendo, por ejemplo, si ahora con la subvención del IDAE decidimos comprarnos coches eléctricos compartidos, al final serán para las personas asociadas, que la idea de este modelo es que la propiedad es de la cooperativa y que las personas socias puedan reservar este coche por horas y usarlo en las horas que hayan reservado, ¿no? Entonces, esto es un servicio más, aunque no vivas cerca de la cooperativa, de la instalación de autoconsumo colectivo, y muchas otras cosas que podamos ir añadiendo, ¿no? Al final también es un poco girar la moneda, porque mucha gente llega y dice, ¿qué me ofreces? ¿No? Que es lo que estamos acostumbrados con el modelo capitalista, que viene una empresa a decirnos qué es lo que necesitamos. Y esto es un poco al revés, decir nosotros qué es lo que necesitamos y crear la solución. Lo que realmente necesitamos, no lo que nos venden para que necesitemos o creamos que necesitemos. Sino, bueno, y lo que decía Dani ahora, es el momento de realmente juntar estas necesidades reales que tenemos y crear soluciones empresariales al final, porque una cooperativa es una empresa, que funcionen. El tema de las comunidades de propietarios, que también preguntaban por ahí antes y lo iba a comentar y luego se me fue el santo del cielo. Primero tendrá que haber un debate interno en esa comunidad de propietarios para ver si quieren participar, lógicamente, y nosotros estamos desbordados como para poder participar en ese debate, ¿no?
Pero suponiendo que hay una comunidad de propietarios que mayoritariamente decida participar en la comunidad energética, también se tendrá que preguntar legítimamente si quieren instalar placas para su propio consumo, para el consumo del edificio o de la urbanización a nivel interno, en cuyo caso no necesita a la comunidad energética para nada, o si la superficie es lo suficientemente grande como para tener excedentes y también implicar al resto de sus vecinos, ¿no? O sea, eso también es otra pregunta que se tiene que hacer la propia comunidad de vecinos, ¿no? Sí, y de hecho hay diferentes modelos. Una comunidad de propietarios puede decir, no, yo me pongo una instalación, o sea, hay tres soluciones que pueden tener. Una instalación pequeña para cubrir los gastos comunitarios del ascensor, 4 cosas. Es decir, no, yo voy a hacer una instalación que vamos a pagar entre los vecinos y que vamos a repartir entre el vecino del primero, el cuarto y el quinto a este porcentaje. Y esto al final no necesitas una comunidad energética, esto es un autoconsumo colectivo, no es una comunidad energética. Y después hay la solución de decir, no, yo, o sea, lo que hago como propiedad, el edificio, cedemos la cubierta a la comunidad energética, que la comunidad energética será la propietaria y que van a poner la instalación en nuestra cubierta a cambio de un intercambio, un alquiler o un porcentaje un 5% del que produzca esa instalación puede ir a ese edificio, y el resto, que quien quiera se haga socio, y ya no solamente sería para ese edificio, sino que podría ser a 500 metros cualquier socio que hay alrededor de ese edificio. Entonces, como hay como muchas posibilidades que puedan decidir cómo mejor hacerlo. Y otro pequeño punto, que los 500 metros es una limitación legal. O sea, no es que nosotros queramos hacerlo solo a 500 metros, sino que la legislación actual solo permite llegar a 500 metros. Si a lo largo de este camino, más tarde o más temprano, ese límite se ampliara, pues obviamente ampliaríamos también nosotros, ¿no? No lo podemos hacer porque ahora mismo la ley no nos deja. Había un par de preguntas más. Sí. Una del uso de baterías. baterías. Esos técnicos te los dejo a ti. Gracias, Dani. El tema de baterías, el problema es que ahora mismo son muy caras, entonces para que te salga cuenta es bastante complicado, y más sin tener los mercados de flexibilidad y potencia y todo eso a sitio todavía. Y además el tema de contaminación y todo eso, aunque vamos a necesitar baterías seguro en algún momento. Esta pregunta también es, por eso nombraba antes el tema del agua, que aquí en La Palma sería súper interesante usar los bombeos de agua como batería. O sea, tú lo que haces es, cuando tienes exceso de generación de renovables, usas esa energía para bombear agua en un embalse o estanque superior, y cuando necesitas energía los haces bajar y generas electricidad de esa bajada. Es un sistema, en cierto modo, puede ser más complejo en cierto modo en cuanto a gestión de datos y todo eso, pero por otro lado no estás necesitando litio ni muchos de estos minerales más contaminantes y más complicados de tener ahora en un mundo, ¿no?, que cada vez es más caro y que tenemos menos de estos materiales. Entonces, bueno, está por ver. En algún momento lo vamos a ver, almacenamiento, pero por el momento no nos lo planteamos. ¿Cómo se hace el reparto de energía producida? Bueno, esto no es tan técnico como un debate, ¿no? Nosotros tenemos ahora sí en la web, quien quiera pueda entrar y hay un formulario y ahí puedes poner tus datos. Lo que hace es un programa que se llama Pylon, lo que hace es te conecta a tu distribuidor, te hace un informe de tu histórico de tu consumo, y ahí podemos ver qué consumo real histórico has tenido y, por tanto, cuál sería el porcentaje óptimo para esa instalación, ¿no? Es decir, si tú consumes tanto normalmente, históricamente, en el medio del día, esto es equivalente que un 0,5% de la instalación que tenemos, o un 10%, lo que sea. Entonces ahí tenemos una parte de optimización técnica. Pero después hay todo un debate, sobre todo ahora que hemos cambiado el modelo económico, que no se hace una aportación inicial proporcional, sino que al final vamos a tener que ver, ¿no?, si una persona quiere más o quiere menos, cómo lo repartimos. Yo creo que es uno de los debates que vamos a tener que tener ahora, lo que es lógico y que sea el óptimo.
Porque al final, si no lo estás usando, lo que estás haciendo es que estás generando muchos excedentes en el sistema, y esta cosa es verdad, tampoco no hemos comentado, que lo óptimo es que seamos muchísima gente con porcentajes pequeños, más que pocas personas con porcentajes grandes, porque entonces se generan menos excedentes. Excedente es eso esa electricidad que se genera en la planta que no se está consumiendo en ese momento por las personas consumidoras. Entonces, si tenemos proporciones muy pequeñas, al final los consumos pequeños como la nevera y estas 4 cosas ya seguro que lo vas a consumir si tenemos más repartido. Yo tenía una pregunta, si puede ser. No sé si siguen contestando las preguntas que tiene la gente planteadas en el chat. ¿O planteo la Yo pregunta? creo que sí, que ya están todas respondidas. Si hay alguien en el chat que no se le ha respondido a alguna, que la vuelva a escribir, por favor. Pero adelante, Álvaro. Me imagino que dentro de los organismos públicos de los que se podría tirar para poner cubiertas, están los centros educativos. Entonces, me surge a mí la duda de si puede ser, eso me imagino que estará en los estatutos, si puede ser, o sea, que si puede ser un centro educativo, sea socio de la comunidad, pero como centro, no como persona individual, sino como, creo que es persona jurídica o algo así. No sé si eso ustedes lo han visto, porque es un campo bastante grande que se podría aprovechar, porque al centro, a la Consejería de Educación, le interesaría, de hecho hay algún centro ya en la isla que tiene placas fotovoltaicas instaladas en la cubierta, por ejemplo las LED, que podrían surtir a la gente que está alrededor. Pero claro, había que buscar la fórmula jurídica o no sé si negociar con la Consejería de Educación o no sé. No sé si se me plantean dudas, ¿no? En ese respecto. Responde. Yo creo que, bueno, por cuestiones de trabajo, me consta que hay varias personas del colectivo Unitarias en la audiencia y tal. Y efectivamente, de las 20 cubiertas óptimas, esas que habíamos identificado con el proyecto ese europeo que nombraba a Nuria antes, el NESOI, hablo de memoria, pero creo que más de la mitad son centros educativos. Es decir, de las 20 mejores cubiertas desde un punto de vista técnico, orientación, superficie, etcétera, etcétera, que hay en la isla, más de la mitad son centros educativos. Evidentemente hay una cuestión jurídica que es, como en todos los espacios públicos, cómo se explota un recurso que es de todos, cómo acaba en manos de la cooperativa. Pero sí que me gustaría decir que, por una parte, hay 3 consejerías del Gobierno de Canarias que ya han firmado un acuerdo entre sí, un convenio entre sí, educación, con empleo y con transición ecológica, para trabajar precisamente en ese ámbito, para ver cómo se le saca partido a las infraestructuras públicas, y que a principios de septiembre nos vamos a ver con el Gobierno de Canarias y les vamos a plantear justamente esa situación, es decir, qué hacemos con las cubiertas públicas de educación y si hay alguna fórmula por lo que puedan explotarse por parte de la comunidad energética y repartir, beneficiar energéticamente en primer lugar a los centros, lógicamente, y en segundo lugar repartir los excedentes al resto de la comunidad educativa próxima, por aquello de los 500 metros. Añadir que al final un centro educativo no es una entidad jurídica propia, sino que al final es un centro que es los coles, entiendo que son del ayuntamiento, ¿no? Y los institutos es del Gobierno de Canarias. Sé que hay algunas cosas que aunque sean del ayuntamiento, los colegios que lo gestionan, sí que es verdad que tienen que tener alguna relación con el Gobierno de Canarias, la consejería igualmente. Pero bueno, que al final la diferencia está sobre todo que el ayuntamiento sí es una entidad local, y de hecho esto tampoco nos lo hemos inventado, sino que baja de la directiva europea, que las comunidades energéticas que dije antes es para ciudadanos, pymes y administraciones locales. Por lo tanto, lo que es del ayuntamiento
pueden asociarse y consumir, pero lo que es del gobierno de Canarias, que no es una administración local, entonces esto no quita que no puedan ceder, o sea, pueden ceder la cubierta a una entidad o una comunidad energética. De hecho, podrían recibir un porcentaje de la energía como intercambio de la cesión, no monetario, pero no pueden llegar a ser consumidores ni socios de la cooperativa. O sea, que puede haber que haya algunas diferencias entre colegios y institutos, pero sí, como decía Dani, son cubiertas muy interesantes. Y más allá de la cubierta de nivel técnico, también a nivel educativo, yo creo que puede ser un proyecto muy chulo, ¿no? Para implicar al alumnado. ¿Alguna pregunta más? ¿O lo dejamos aquí? Nuria, a mí me gustaría hacer un comentario y es que estamos siendo un proyecto pionero a nivel Canarias y nos consta que el gobierno de Canarias está poniendo mucho ojo sobre nosotros a ver cómo lo organizamos porque hay una intención de que esto sea replicable para el resto de las islas. Entonces me parece una oportunidad estupenda para ser parte de este movimiento y que se puede también participar a través de todos los grupos de trabajo y las comisiones que estamos haciendo. Yo soy Raquel, que no me presenté, del miembro del Consejo Rector, pero si no se es parte del Consejo Rector, pues también se puede participar desde los grupos de trabajo y las comisiones. O sea que todos invitados a apoyar. Y que realmente el gobierno de Canarias no solamente está interesado de palabras, sino que realmente, de hecho, durante estos meses hemos tenido unos asesores que están un poco aprendiendo y viendo de nuestro modelo con la idea de replicarlo en otros sitios y también en los dos sentidos, ¿no? Nosotros también nos ha ayudado a certificar, en cierto modo, a afianzar que realmente económicamente este modelo funciona, que no es que estemos tarados y estemos viendo cosas que no son, sino que sí que tiene sentido lo que estamos pensando. Bueno, hay una nota de Sara, vale, un mensaje directo que dice que hable de las subvenciones. Bueno, lo decía Nuria antes, el modelo, o sea, con los cálculos que nos han hecho, entre otras cosas, esa consultora que acaba de comentar ella, con los cálculos, con el Excel delante, para entendernos, el modelo funciona sin subvenciones. Es decir, sobre todo, claro, en un contexto de precios de energía tan altos, el hecho de que una de las posibilidades sea vender a red quiere decir que, bueno, que podemos ser rentables con más facilidad que en otro contexto de precios más bajos, ¿no? De las subvenciones, un poco más que decir de lo que Nuria comentaba antes, es decir, nosotros nos hemos presentado por dos líneas a una subvención que hay específica de comunidades energéticas del IDAE. El IDAE es el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Hemos sido en la línea pequeña de subvenciones, quiero decir, aquella que nos permitiría hacer 2 plantas de autoconsumo. Hemos sido, creo que el quinto proyecto más valorado en España, puede ser. Creo que el quinto proyecto más valorado en todo el país. Y en la grande, en la que nos permitiría hacer 9 instalaciones de autoconsumo, hemos sido la más valorada de todos. Adiós a la gente de Punta Gorda que se va por ahí. Hemos sido la más valorada, o sea, de toda la convocatoria a nivel estatal, hemos sido lo más valorado. Entonces, una cuestión importante que nos falta por decidir y en la que pueden participar todas las personas socias, incluyendo las que se hagan socios a partir de ahora, es a cuál de esas dos líneas vamos a optar. Si vamos a por la subvención grande con 9 instalaciones o si vamos a la subvención pequeña con 2 instalaciones. En el caso de la subvención grande, ya lo decía Nuria antes, la inversión total sería de 1 millón de euros y tenemos concedido 500.000, básicamente.
y a la subvención pequeña la inversión total sería 250.000 euros y tenemos conseguido 120.000, o bueno, más o menos la mitad. Entonces, tenemos esos recursos para acelerar todo este proceso y para facilitar que podamos hacer las instalaciones. Es una gran oportunidad para La Palma que hayamos sido la única comunidad energética que nos hayamos presentado esa línea de subvenciones y que además nos hayan puntuado especialmente bien y tengamos esos recursos. Con lo cual, ahora lo que nos falta es decir dónde los gastamos, dónde los situamos y en qué cubiertas los situamos. Ese es el proceso que nos queda. Una pregunta con respecto a lo que acabas de comentar, Daniel. ¿De qué depende el que la cooperativa se decida por la subvención más pequeña o por la grande? ¿Depende de que la cooperativa pueda fortalecer el número de socios o la incorporación de ayuntamientos o entidades que puedan fortalecer esa capacidad de gestión que tiene que asumir la cooperativa para poder poner el 50% de la subvención grande? ¿O la decisión depende, o es un acto de la voluntad de los asociados actualmente, o se depende a su vez de una capacidad de gestión y económica que no tiene la cooperativa en este momento? Yo creo que todos los factores esos a la vez y más. Yo personalmente, todo esto es un debate abierto dentro del Consejo Rector y con el resto de personas que han participado en los encuentros de la cooperativa. Personalmente, yo creo que los factores limitantes son, uno, que estamos aquí voluntariamente y todo el tiempo que dedicamos a la cooperativa lo dedicamos de forma voluntaria y desinteresada. Eso es una limitación a la hora del tiempo que podemos dedicar. Ahora tenemos 2 personas becarias, pero bueno, que también las tenemos en un tiempo limitado y demás. Y después, creo que yo personalmente, ya digo que esto es una opinión estrictamente personal, no de la cooperativa, lo rápido o lento que podamos conseguir cubiertas viables. Eso yo creo que es el factor decisivo. Es decir, en un principio, salvo que Carlos, que está por ahí, que es otro de los miembros de la cooperativa, me corrija, no tenemos que renunciar de antemano a ninguna de las 2 líneas. Es decir, podemos empezar a caminar y decidir, como el pago de la subvención no se ha producido, no tenemos que devolver dinero. Es decir, podemos decidir en cuál de las 2 líneas nos encuadramos en función de las circunstancias que nos vayamos encontrando por el camino, entre comillas, pero sí que no podemos alargar mucho más la decisión porque una subvención, la pequeña, ya está concedida, con lo cual ya está corriendo el tiempo para desarrollar esos proyectos de autoconsumo, y la otra salió la resolución provisional y estamos a punto de recibir la definitiva, con lo cual el tiempo empezará a correr también dentro de poco, con lo cual es una decisión que tenemos que tomar más o menos rápido, que no está tomada y a que cualquier persona socia está más que invitada a participar, porque es verdad que hay distintas sensibilidades y no creo que esté todavía muy claro por qué línea vamos a tirar. Ver también que estamos en contacto con la banca, especialmente banca ética y cooperativa, y que están muy abiertos a financiarnos, porque ahora es el momento, ¿no? Y yo creo que está muy sensible la banca. Entonces, por esa parte sabemos que si vamos a la subvención pequeña tenemos el dinero que nos falta sin problema, a la grande es a eso que tenemos que terminar de ir cuadrando. Sí que es verdad que si fuéramos, una de las posibilidades es abrir el capital social voluntario, es decir, que cualquier persona ponga el dinero que quiera. De hecho, tenemos la experiencia, ¿no?, de la cooperativa Somenergia, que se abrió el año pasado y se recogieron 15 millones de euros. Es una posibilidad que podríamos hacer, y eso sí que depende que cuantas más personas seamos asociadas, porque esto es una posibilidad solamente para las personas que sean socias, más rápidamente podríamos recoger este tipo de capital social voluntario. Bueno, hay una parte económica y después hay una parte de lo que hablábamos antes también, de la distribuidora, que es seguramente la parte que menos controlamos y menos podemos controlar. Aún así entendemos que si no hacemos instalación por culpa de la distribuidora que no nos dé el permiso, es una causa justificada. Aún así no deja de ser un riesgo que tenemos que valorar si lo tomamos o no.
Hay bancas y bancas, Hugo. Ya he dicho yo banca ética y cooperativa. Mira, otra pregunta, Nuria, con respecto a lo que acabas de comentar. ¿No puede la cooperativa obtener una información de la capacidad disponible en los transformadores de la isla para no estar en cada proyecto como haciendo un trámite individual, sino de golpe no podemos tener la información completa de la capacidad disponible en todos los transformadores de la isla para tener una mayor capacidad de gestión a la hora de agilizar los proyectos de autoconsumo? Esto llevamos pidiéndolo no sé cuánto tiempo y nos responden que no. Lo que estamos haciendo ahora también es intentar que se consiga esta información a través de las administraciones públicas, que no seamos nosotros directamente pidiendo, sino que sea el Gobierno de Canarias y Cabildo que pida esa información, porque sería lo lógico. Claro, es que me parece algo totalmente incomprensible que, bueno, creo que la Comisión Nacional de la Competencia es la que gestiona las autorizaciones de acceso a la red y la distribuidora autoriza los puntos de contacto, ¿no? Entonces, si la distribuidora se subvenciona con dinero que pagamos en el recibo, ¿cómo es posible que luego la información la gestiona esa entidad privada y está, digamos, entorpeciendo este proceso, ¿no? Yo creo que aquí cabría de alguna manera, vamos, dirigirse o bien al Gobierno de Canarias o directamente a la Comisión o que el IDAE resuelva esto, porque a mí me parece que la Comisión Nacional de la Competencia tiene esta información. ¿Por qué no la facilita cuando se trata de impulsar proyectos de participación ciudadana para acelerar la transición energética y resulta que un obstáculo, que es la falta de transparencia con respecto al conocimiento de la capacidad de los transformadores, que esté en manos de una multinacional que se financia con dinero público? Esto es lo que me parece imperdonable y que habría que ponerlo en primer lugar, porque me parece increíble el esfuerzo que se está haciendo desde la cooperativa, increíble, y que luego haya una entidad que se suministra con dinero público y luego la información la gestiona según conveniencia, ¿no? O sea, me parece algo que habría que denunciar, ¿no? Y que la Comisión Nacional de la Competencia, que yo creo que esta información la tiene, pues que nos la dé, y si no, que lo ponga como condición al propietario de la red de distribución, porque está recibiendo un dinero público para mantener esa red de distribución. No tengo claro si la CNMC lo sabe. De hecho, no tengo claro ni si Red Eléctrica lo sabe. Lo que se hace el año pasado, creo, o el anterior, se publicó una ley en la que se tenían que publicar las capacidades de la red, y nosotros lo primero que pensamos es que bien, ya era hora, pero entendimos mal porque lo que estaban hablando era de las subestaciones, y de hecho cada mes hay un fichero que tú puedes ver, pero claro, en La Palma tenemos 2 subestaciones solamente, que es la parte de alta tensión, que no nos da ninguna información. Nos dice, hay capacidad, evidentemente que hay, porque lo que nos interesa es la baja tensión de distribución. Y eso, la respuesta que nos dan es que cambia muy rápido. Pero bueno, entendemos que es una excusa también. Y ahí vamos a ver si se puede conseguir esa información, porque sí, lo que estás diciendo no tiene sentido, porque además, o sea, el proceso que tenemos que hacer ahora nosotros es identificar un punto, hacer un proyecto, tienes que hacer un anteproyecto, pagar un anteproyecto, tienes que pagar un estudio a la distribuidora, o sea, tienes que pagar a la distribuidora para que te diga si hay capacidad o no, y te puede decir cualquier cosa. Y has perdido tiempo, dinero y ganas por el camino. Entonces, lo que estamos pidiendo, como estás diciendo, Antonio, que nos den un mapa de dónde se puede poner de origen. Aunque vaya cambiando, es obvio que va cambiando porque la gente consume más o menos, o se les produce más fotovoltaica o menos, pero bueno, se puede publicar una vez al mes, por ejemplo. Así que nada, si alguien tiene ganas de pedir cosas a la administración pública o a Endesa, tenemos unas cuantas ideas. Desde luego, en esa reunión que supuestamente vamos a tener con la Consejería de Transición Ecológica en septiembre, es uno de los puntos de estrella, vamos. Es decir, sin eso no... Y añado más, y no quiero ser
no quiero reiterar los puntos negativos, no, al revés, pero al final también es una empresa que es juez y parte, es decir, que tiene una pata en la distribución como un monopolio absoluto y luego tiene una pata en la comercialización, con lo cual tampoco le interesa que entren nuevos actores en el mercado, ¿no? Y están en la capacidad de frenar y de echar arena en los rodillos para que no entre nadie más. Pero bueno, esas son las reglas del juego que tenemos y vamos a ver si yendo por detrás, como decía Nuria de mano de las administraciones públicas, podemos conseguir esa información para no estar dando cabezazos permanentemente con proyecto por proyecto y petición por petición, ¿no? O la alternativa a eso, es decir, no hay capacidad, pues bueno, que inviertan para que la haya, porque al final vamos a necesitar redes de distribución mucho más fuertes y que puedan aceptar esa, porque si no pueden aceptar 100 kilovatios, que es una miseria, ¿cómo vamos a hacer la transición? Entonces, bueno, creo que este es otro punto, ¿no? Obligar a la distribuidora a que invierta para tener redes modernas y con capacidad. Si puedo intervenir en el debate. Yo opino que desde todos los ayuntamientos y el Cabildo en su momento firmaron el manifiesto del Electrón. Y en ese manifiesto todos apostaban sobre el papel en una transición energética para la isla. Entonces, aparte de lo que puede hacer la cooperativa, yo creo que es fundamental que la misma cooperativa o quien sea hable con cabildo y ayuntamientos y que un poco todos se unan en esa petición, que sea la cooperativa pero respaldado por cabildo y ayuntamiento. No sé si, yo creo que sería importante, no sé si es demasiado utópico por mi parte que eso pueda ocurrir, pero siendo coherentes y consecuentes con lo firmado en el manifiesto del Electrón, debería ser así. Entonces, no sé si esa podría ser también una línea de trabajo que pudiera adoptar la cooperativa, con la ayuda de la plataforma, por ejemplo. Está claro. Hay que empujar por todos los lados. También comentar que esto no es un problema que nos esté pasando solo a nosotros. El resto de comunidades energéticas se está tropezando casi que con las mismas piedras. De ahí que sea importante que nosotros estemos a su vez asociados a organismos superiores, a otras cooperativas también a nivel europeo y español, porque son grupos de presión que están intentando modificar este panorama. Nosotros solos aquí en La Palma podemos hacer algo de presión, pero hay que subir a otro nivel para que esto se convierta en una transformación también de legislación que sea mucho más consecuente con lo que estamos intentando hacer, si no, nos vamos a tropezar todos con lo mismo. Yo no sé, bueno, puede haber más preguntas, pero por ir concluyendo, yo sí me gustaría dar una nota o un par de notas positivas, ¿no? Una, que bueno, que es verdad que esto suena muy marciano porque la legislación española acaba de aterrizar en toda esta historia, pero es muy común en otros países. Es decir, hay muchísimas cooperativas locales en manos de la ciudadanía que producen energía en Alemania, en Dinamarca, en Suecia, en muchos otros países. Es decir, se puede hacer y en Europa se considera viable hasta el punto de haberlo incorporado a la legislación que luego nos ha llegado a nosotros, ¿no? Y después por otra, que bueno, que esto al fin y al cabo no deja de ser, en un sentido un poco especial, pero no deja de ser una cooperativa. Y en La Palma pues hemos estado en multitud de cooperativas y hay una gran tradición de cooperativismo desde las aguas hasta los plátanos, etcétera, etcétera. O sea que aunque todo esto suene muy raro, pues yo creo que tenemos los mimbres para hacerlo y tenemos un panorama que es verdad que tiene resistencias y tiene actores renuentes al cambio, vamos a decirlo suavemente, por hablar de Endesa, pero también es verdad que estamos en un buen momento, en el sentido de que se está viendo lo precario que es tener un modelo energético basado en el oligopolio y lo que se nos viene encima ecológicamente con el cambio climático. O sea que es el momento de actuar y yo creo que tenemos las capacidades y por lo menos los mimbres
para hacerlo aquí, ¿no? Total, y es una ventana que se va a cerrar rápido, ¿no? La sensación por muchos temas diferentes, ¿no? Tanto la crisis energética como muchas otras. Y totalmente reiterar, Dani, que esto es lo que le he dicho antes también, no estamos inventando nada. Yo llevo muchos años personalmente en el cooperativismo en Suecia, muchos años, y después cuando volví aquí a España también. Y que, bueno, yo entiendo también que mucha gente no haya vivido y no entienda que esa pueda funcionar, pero es cuestión de poco a poco ir construyendo, y al final esto que estamos diciendo hoy son palabras y es complicado que las palabras no lleguen a realmente explicar todo lo que queremos hacer, todo lo que tenemos intención y cómo va a funcionar. Yo creo que es importante cuando vamos dando pasos, con el ejemplo se va a ir viendo y entendiendo, y cuantos más seamos, pues más potente va a ser lo que vamos a hacer. Lo dejamos aquí. Está claro que nos tenemos que animar para salir adelante, ¿eh? Todo. Eso está claro, que no hace falta repetirlo mucho, pero adelante. Felicidades por el trabajo al Consejo Rector, ¿eh? Gracias. Es un momento de mucho trabajo, pero muy chulo. Yo lo estoy disfrutando mucho, la verdad. Igualmente, enhorabuena al Consejo Rector por el trabajo que está haciendo, sobre todo en circunstancias efectivamente complejas, ¿no? Pero yo creo que el reto es bonito, ¿eh? El reto es bonito, y bueno, yo pues también participo de la ilusión que generan proyectos como este en la isla, y que es el camino, y las comunidades energéticas es la herramienta adecuada para la participación comunitaria, y ir en la medida de las posibilidades debilitando el control de los monopolios, y bueno, que envenenan a uno cada vez que ve cómo actúan y cómo intentan bloquear los procesos que ellos no controlan, ¿no? Y además de lo que decía Daniel, no solamente Endesa está en la comercializadora o está como distribuidora, sino además como generadora en proyectos de autoconsumo, o sea que controla todos los vectores del proceso, y vamos, está en una situación ideal para bloquear, ¿no? Yo creo que ya en algún momento, hasta en la plataforma lo hemos hablado, procede también iniciar una reivindicación de la remunicipalización o municipalización de la red, porque creo que es lo que hace falta. O sea, no podemos estar a expensas de la voluntad de Endesa para que facilite o no todo lo que es un proceso que lo está utilizando, sin lugar a dudas, ¿no? Ellos no quieren hablar de modelo energético, ellos lo que quieren es posicionarse y hacer la mudanza del negocio de los fósiles a las renovables, y estar ahí controlando también el proceso de los sistemas energéticos con el protagonismo de las renovables. Y yo creo que aquí procede, lo estamos empezando a notar, en reivindicar que Endesa no puede seguir controlando la red de distribución, porque está ejerciendo una posición de dominio totalmente injusto. Y aquí el IDAE o el Ministerio de Transición Ecológica, el Gobierno de Canarias, tiene que ser consciente que a Endesa hay que ponerla en su sitio, sobre todo cuando se alimenta de subvenciones que pagamos todo en el recibo de la luz para mantener la red de distribución, y luego lo gestiona a su beneficio. Así que mucho ánimo al Consejo Rector y a la cooperativa, y enhorabuena por el trabajo que están haciendo. Está silenciada, Dani. No se te oye, no sé por qué, pero no se te oye. ¿Ahora? Ahora. Ah, se me silenció el otro micro. Nada. Que lo dejamos aquí. Muchas gracias por participar. Esperamos que mucha gente se haya ilusionado, y si no eran socias, se junten, y continuamos con esta revolución tan bonita, de energía bonita. Muy bien. Un saludo para todos. Gracias. Adiós. Gracias. Chao. Saludos, Adiós. gracias, ¿eh? Chao. Adiós. Asociarse. Los esperamos, gracias.